Piensa en la última vez que sentiste que alguien te veía de verdad. No que te miraba, sino que realmente te veía. Que entendía exactamente cómo piensas, qué necesitas, qué te duele. Que decía las palabras correctas en el momento correcto. Que hacía que sintieras que por fin habías encontrado a alguien que encajaba contigo de una forma que nunca habías experimentado antes. Ahora pregúntate esto: ¿y si esa persona nunca existió? Esto no es metáfora, no es filosofía barata. Lo que acabas de leer es la experiencia documentada de millones de personas en todo el mundo que pasaron por lo que los psicólogos llaman una relación con un narcisista patológico. Y casi todas describen el inicio de exactamente la misma manera. Perfecto. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. Voy a contarte la historia de alguien a quien voy a llamar Laura. Laura tiene 34 años, trabaja en diseño, es inteligente, empática, con una vida estable. No es alguien ingenuo ni inseguro. Es exactamente el tipo de persona que cree que a ella no le puede pasar esto. Un día conoce a Marcos. Marcos es carismático, atento, intenso de una forma que se siente especial. En la primera semana, ya sabe su historia completa. En el primer mes, le dice que nunca ha sentido algo así por nadie. En el segundo mes, hablan de vivir juntos. Laura siente que ha encontrado a su persona. Lo que Laura no sabe todavía es que Marcos ha tenido esta misma conversación antes, varias veces, con personas diferentes, y que cada una de ellas terminó exactamente igual. Vamos a seguir a Laura y a Marcos a lo largo de este vídeo, porque su historia no es una historia de amor que salió mal, es un manual. El narcisismo patológico es uno de los trastornos de personalidad más estudiados, más debatidos y más malinterpretados de la psicología moderna. Cuando la mayoría de personas escucha la palabra narcisista, piensa en alguien vanidoso, en alguien que se mira demasiado al espejo, que habla solo de sí mismo, que es egocéntrico de una forma obvia y fácil de detectar. Eso es el narcisismo de manual, el narcisismo que cualquiera puede ver. El narcisismo del que vamos a hablar hoy es diferente. Es el narcisismo que no ves hasta que ya es demasiado tarde. El que se disfraza de intensidad romántica, el que se esconde detrás de la persona más atenta que has conocido, el que te convence de que el problema eres tú. En las próximas horas vamos a desmontar el ciclo completo, desde el primer mensaje, desde la primera mirada calculada, hasta el momento en que te quedas solo preguntándote qué fue real y qué no. Vamos a ver cómo funciona la fase de seducción desde dentro, por qué tu cerebro no puede resistirla aunque quiera. Vamos a entender cuándo y por qué empieza la destrucción y cómo se hace tan despacio que no lo ves venir. Vamos a hablar del descarte, del regreso y de por qué la mayoría de víctimas vuelven al menos una vez. Y vamos a hablar de lo que nadie quiere decir en voz alta. Del duelo de perder a alguien que nunca existió realmente, de por qué ese duelo es uno de los más difíciles que existen. Y de cómo se sale de él. Este no es un vídeo para entretenerte. Es un vídeo para que, cuando termines, entiendas exactamente lo que pasó, o lo que está pasando, o lo que nunca debería volver a pasar. Empezamos. Antes de entender lo que le pasó a Laura, necesitamos desmontar algo. Porque si empezamos con la imagen equivocada de lo que es un narcisista, no vamos a reconocer nada de lo que viene después. Y esa imagen equivocada es exactamente lo que los hace tan peligrosos. Cuando el término narcisista entró en el lenguaje popular, perdió casi todo su significado clínico. Hoy se llama narcisista a cualquiera que sube demasiadas fotos a Instagram, al compañero de trabajo que habla mucho de sus logros, al ex que era un poco egocéntrico. Eso no es narcisismo patológico. Eso es vanidad. Es inseguridad disfrazada de confianza. Es comportamiento social que puede ser molesto, pero que no destruye a las personas que están alrededor. El trastorno de personalidad narcisista, el TPN clínico, es otra cosa completamente distinta. Es un patrón rígido, persistente y profundo de funcionamiento psicológico que afecta a cómo la persona se percibe a sí misma, cómo se relaciona con los demás y cómo regula sus emociones. No es un rasgo, no es una fase, no es algo que se va con el tiempo o con suficiente amor. Es una estructura. El DSM-5, el Manual Diagnóstico de Referencia en Psicología, define el TPN como un patrón que incluye grandiosidad, necesidad de admiración constante y falta de empatía.
Pero esos 3 criterios, solos, no te dicen nada útil si no entiendes lo que hay debajo, porque la grandiosidad no siempre se ve. La necesidad de admiración no siempre es obvia, y la falta de empatía no significa que no puedan simularla perfectamente. De hecho, muchos narcisistas patológicos son descritos por sus víctimas, al principio, como las personas más empáticas que han conocido, y eso es exactamente lo que hace que el ciclo funcione. Dentro del espectro narcisista hay 2 perfiles que la investigación actual distingue con claridad. El primero es el narcisista grandioso. Es el que más se parece al estereotipo popular, seguro de sí mismo de forma exagerada, dominante en grupos, con necesidad visible de atención y reconocimiento. Interrumpe conversaciones para hablar de sí mismo. Necesita ser el más inteligente, el más exitoso, el más admirado en cualquier habitación en la que entra. Este perfil es detectable, no fácil de evitar, pero al menos visible. El segundo es el narcisista encubierto, también llamado vulnerable o covert, y este es el perfil que más daño hace en las relaciones íntimas, porque es el que menos se parece a lo que esperamos. El narcisista encubierto no parece arrogante, parece sensible, parece que lo ha pasado mal, parece que tiene una profundidad emocional especial. Se presenta como alguien que ha sido herido antes, que busca algo genuino, que es diferente a los demás. Genera una intimidad acelerada que se siente como conexión profunda, y en esa intimidad fabricada es donde atrapa. Laura no conoció a alguien que llegó presumiendo de sus logros. No conoció a alguien que hablara constantemente de sí mismo. Conoció a alguien que le preguntaba, que escuchaba, que recordaba los detalles pequeños, que le hacía sentir que su forma de ver el mundo era especial, que había algo en él que los demás no sabían ver. Eso no encaja con ninguna imagen de narcisista que Laura tenía en la cabeza, y por eso no lo vio. Para entender por qué un narcisista hace lo que hace, necesitas entender de dónde viene la estructura. Porque el narcisismo patológico no nace de tener demasiado amor propio, nace de no haberlo tenido nunca de forma estable. La mayoría de investigadores en desarrollo psicológico, desde Heinz Kohut hasta Otto Kernberg, señalan el mismo origen: una infancia en la que el niño no recibió lo que se llama espejamiento emocional adecuado. El espejamiento es el proceso por el cual un cuidador le devuelve al niño una imagen coherente de sí mismo. Le dice, con sus acciones y su atención, existes, eres válido, tus emociones tienen sentido. Cuando ese espejamiento falla, cuando el cuidador es inconsistente, frío, sobreexigente o directamente abusivo, el niño no desarrolla un sentido estable de identidad. Y sin ese sentido estable de identidad, el adulto que surge necesita obtener del exterior lo que nunca construyó por dentro. Eso es el suministro narcisista. La admiración, la atención, el control sobre otros. No es capricho, es combustible, es lo que mantiene en pie una estructura psíquica que sin ese aporte externo colapsa en una angustia que el narcisista no puede tolerar. Esto no es una justificación. Entender el origen no significa aceptar el daño, pero sí significa algo importante. El narcisista no puede darte lo que necesitas en una relación íntima porque no lo tiene. No es que no quiera, es que no puede. Porque para amar a alguien de verdad necesitas tener un self estable desde el que relacionarte. Y el narcisista no lo tiene. Lo que tiene es una fachada brillante construida encima de un vacío que necesita ser llenado constantemente. Y tú, en algún momento, te convertiste en la persona que llenaba ese vacío. El TPN es uno de los trastornos de personalidad con menor tasa de diagnóstico oficial. Hay varias razones para eso. La primera es que los narcisistas raramente buscan ayuda psicológica por voluntad propia. No lo necesitan. En su marco mental, el problema siempre está en los demás. Van a terapia si van, generalmente por presión externa o para manipular la narrativa de una separación. La segunda razón es que son extraordinariamente hábiles presentando una imagen diferente al terapeuta. Varios estudios documentan casos en que narcisistas patológicos engañaron durante meses a profesionales de la salud mental. No porque los profesionales sean malos, sino porque el narcisista lleva toda su vida perfeccionando esa máscara. La tercera razón es que el espectro es amplísimo. Hay personas con rasgos narcisistas significativos que nunca alcanzan el umbral clínico del diagnóstico, pero que generan el mismo patrón de daño en sus relaciones. Por eso, cuando hablamos de narcisismo en este vídeo, no hablamos solo del diagnóstico formal, hablamos del patrón.
porque el patrón es lo que destroza a las personas, y el patrón no necesita un papel firmado por un psicólogo para ser real. Hay una imagen que los psicólogos especializados en narcisismo usan con frecuencia: la imagen de la máscara. El narcisista presenta al mundo, y especialmente a sus víctimas potenciales, una versión construida de sí mismo. Una versión diseñada para atraer exactamente lo que necesita. Sensible si necesita a alguien que quiera cuidar. Fuerte si necesita a alguien que admire. Vulnerable si necesita a alguien que quiera salvar. La máscara no es consciente en todos los casos. No todos los narcisistas se despiertan por la mañana pensando en cómo van a manipularte. Pero el resultado es el mismo. Lo que ves al principio no es la persona. Es la versión de la persona diseñada para capturarte. Y detrás de esa máscara hay algo que el narcisista dedica toda su energía a esconder. El vacío, la incapacidad de sostener una identidad estable, la angustia crónica de no saber quién es cuando nadie lo está mirando, la vergüenza tóxica que Kohut describió como el núcleo del narcisismo patológico. Una vergüenza tan insoportable que toda la estructura narcisista existe para no tener que sentirla nunca. Laura no sabía nada de esto cuando conoció a Marcos. No sabía que la intensidad que sentía en esas primeras semanas tenía un nombre clínico. No sabía que estaba siendo estudiado, calibrado, espejado de vuelta. No sabía que lo que sentía como conexión era en realidad el inicio de una dependencia fabricada con precisión. Eso es lo que vamos a ver ahora. La fase de seducción. El mecanismo más sofisticado que existe para crear adicción emocional en otra persona. Y la razón por la que casi nadie lo detecta a tiempo. Hay un momento en la vida de casi todas las víctimas de un narcisista que recuerdan con una claridad extraña. No el momento en que todo empezó, y lo recuerdan así, con esa claridad, porque fue uno de los mejores momentos de su vida. Eso es lo primero que necesitas entender sobre el narcisismo. No empieza con dolor. Empieza con algo que se siente como la respuesta a todo lo que siempre quisiste. El término love bombing fue acuñado originalmente para describir las tácticas de reclutamiento de las sectas. Los líderes sectarios descubrieron hace décadas que la forma más efectiva de capturar a una persona no era la coerción directa, sino la sobredosis de afecto, atención y validación en un periodo muy corto de tiempo. Hacerte sentir especial, elegido, visto de una forma que nadie más te había visto antes, y luego, una vez que la dependencia estaba creada, mover el suelo bajo tus pies. Los investigadores del narcisismo patológico, especialmente a partir de los años 90, identificaron exactamente el mismo mecanismo en las relaciones íntimas con narcisistas. No como estrategia consciente y calculada en todos los casos, sino como patrón repetido, documentado en miles de testimonios, que sigue siempre la misma lógica: inundación de afecto, creación de dependencia, control. El love bombing no es simplemente que alguien sea muy atento al principio de una relación. Eso ocurre en relaciones sanas. El entusiasmo inicial, las llamadas frecuentes, los planes ilusionados, la intensidad romántica de los primeros meses. Eso es normal. Lo que distingue el love bombing del cortejo genuino no es la cantidad de atención. Es la función de esa atención. En una relación sana, la atención inicial existe porque la otra persona genuinamente quiere conocerte y conectar contigo. En el love bombing, la atención existe para crear una deuda emocional, para anclar tu autoestima a la validación de esa persona, para construir una dependencia tan rápida y tan profunda que cuando el afecto se retire, tu cerebro haga cualquier cosa para recuperarlo. No te están queriendo, te están programando. La primera táctica es la disponibilidad total. El narcisista en fase de seducción está siempre disponible, responde inmediatamente. Hace un hueco para verte, aunque tenga otras cosas. Da la sensación de que tú eres la prioridad absoluta en su vida desde el primer momento. Esto crea algo muy específico en el cerebro de la víctima, la sensación de ser elegido sobre todo lo demás. Y esa sensación es neurológicamente potente. Activa los mismos circuitos de recompensa que activan las drogas. El problema es que esa disponibilidad es temporal. Es una inversión, no un hábito. Y cuando desaparezca, la ausencia se va a sentir como una retirada de algo que tu cerebro ya registró como esencial. La segunda táctica es el mirroring. El mirroring o espejamiento es una de las herramientas más sofisticadas del arsenal narcisista. Consiste en reflejarte de vuelta a ti mismo,
El narcisista en fase de seducción escucha con una atención extraordinaria, no para conocerte, para identificar quién necesitas que sea, tus valores, tus heridas, tus sueños, lo que te faltó en relaciones anteriores, lo que siempre quisiste encontrar en alguien. Y luego se convierte exactamente en eso. Si valoras la sensibilidad, se vuelve el hombre más sensible que has conocido. Si valoras la ambición, construye una imagen de visión y determinación. Si vienes de una relación donde te ignoraban, se convierte en la persona que más te ve y más te escucha. No es coincidencia que encaje tan bien contigo. Es que te está copiando. Y el resultado es una sensación de conexión que se siente más profunda y más rápida que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Porque literalmente estás conectando con una versión amplificada de lo que tú mismo necesitas. La tercera táctica es la creación de un universo exclusivo. El narcisista en fase de seducción construye rápidamente un espacio emocional que solo existe entre vosotros dos. Expresiones privadas, bromas internas, referencias compartidas que nacen en las primeras semanas, pero que se sienten como si tuvieran historia. Un lenguaje de pareja que se establece antes de que realmente seáis pareja. Esto cumple una función muy concreta. Te hace sentir que lo que tenéis es único e irrepetible, que no puedes encontrar esto con nadie más. Y esa creencia, una vez instalada, es exactamente lo que va a usarse contra ti más adelante. La cuarta táctica es la aceleración artificial del vínculo. Las relaciones sanas construyen intimidad de forma gradual. La confianza se gana con tiempo, con consistencia, con experiencias compartidas a lo largo de meses y años. El narcisista en fase de seducción comprime ese proceso de forma artificial. Conversaciones muy íntimas muy pronto. Confesiones de vulnerabilidad diseñadas para provocar las tuyas. Planes de futuro en las primeras semanas. Declaraciones de intensidad emocional que en una relación normal llevarían meses llegar. Nunca había sentido esto por nadie. Contigo es diferente. Siento que te conozco de siempre. Estas frases no son necesariamente mentiras conscientes en el momento en que se dicen, pero sí tienen una función: instalar en ti la creencia de que esto es extraordinario antes de que hayas tenido tiempo de evaluar si la persona que tienes delante es real. La quinta táctica es el needy testing. Esta es la menos visible, pero una de las más reveladoras. A lo largo de la fase de seducción, el narcisista hace pequeñas pruebas para medir tu nivel de dependencia. Desaparece un día sin razón aparente y observa tu reacción. Hace un comentario levemente crítico y observa si te defiendes o te doblas. Cancela un plan y mide cuánto insistes en recuperarlo. No lo hace para hacerte daño todavía. Lo hace para calibrar, para saber exactamente cuánto control ya tiene sobre ti, para saber cuándo puede empezar a moverse hacia la siguiente fase. Esto no es debilidad, no es ingenuidad, no es que seas más tonto o más vulnerable que otras personas, es neurobiología. Cuando experimentas love bombing, tu cerebro libera una combinación de neurotransmisores que en condiciones normales solo se liberan en las fases más intensas del enamoramiento genuino. Dopamina, el neurotransmisor de la anticipación y la recompensa. Cada mensaje, cada atención, cada momento de validación dispara un pulso de dopamina que tu cerebro registra como algo que quiere repetir. Oxitocina, la hormona del vínculo, se libera con el contacto físico, con las confesiones de intimidad, con la sensación de ser visto y aceptado. Crea apego, literalmente, a nivel bioquímico. Serotonina, que en las fases de enamoramiento intenso cae a niveles similares a los del trastorno obsesivo-compulsivo, lo que explica por qué en esas primeras semanas piensas en la otra persona de forma casi constante. El love bombing no solo activa estos sistemas, los activa de forma exagerada y concentrada en un periodo muy corto de tiempo. El resultado es una dependencia química que se establece antes de que tu mente consciente haya tenido tiempo de evaluar si la persona que la genera merece esa dependencia. No te engañaron a pesar de ser inteligente. Te engañaron precisamente a través de los mecanismos que hacen que el amor sea posible. Hay un estudio de la Universidad de Londres de 2010 que escaneó el cerebro de personas en las primeras fases del enamoramiento romántico. Lo que encontraron fue que en ese estado se desactivan parcialmente las áreas del cerebro asociadas al juicio crítico y la evaluación de riesgos. Literalmente. El enamoramiento intenso reduce tu capacidad de pensar críticamente sobre la persona que lo genera.
Y el love bombing es una máquina diseñada, consciente o inconscientemente, para mantener ese estado activo el mayor tiempo posible. Mientras dura, no puedes evaluarlo bien, porque el mismo proceso que lo genera también desactiva la parte de ti que podría verlo. Las víctimas del narcisismo, cuando miran atrás, identifican casi siempre las mismas señales en la fase de seducción. No las vieron en el momento. Eso es normal, ya sabemos por qué. Pero en retrospectiva, aparecen con una claridad que a veces resulta dolorosa. La primera señal es la intensidad desproporcionada al tiempo que lleváis. Cuando alguien que conoces hace 3 semanas habla de un futuro común como si llevara 3 años contigo, algo no encaja. El amor real crece. El love bombing explota desde el inicio porque necesita crear dependencia rápido. La segunda señal es que habla mucho de sus heridas pasadas muy pronto. El narcisista encubierto en particular tiende a revelar vulnerabilidades de forma temprana y estratégica. No porque confíe en ti, sino porque sabe que eso provocará las tuyas. Y tus vulnerabilidades son el mapa que necesita para saber cómo atraparte. La tercera señal es que todo gira alrededor de cómo te hace sentir, no de quién es realmente. Cuando miras atrás, muchas víctimas se dan cuenta de que en esas primeras semanas aprendieron muy poco sobre la persona real, sobre sus contradicciones, sus defectos reales, sus patrones de comportamiento en situaciones de estrés. Todo era intensidad. Todo era cómo te hacía sentir. Pero una persona real tiene aristas, tiene días malos, tiene momentos en que no está en su mejor versión. El narcisista en fase de seducción casi no los muestra, porque en esta fase está actuando, y los actores no improvisan. La cuarta señal es la sensación de vértigo que en el momento interpretas como pasión y que en retrospectiva reconoces como una alarma que silenciaste porque no querías perder lo que sentías. Tu instinto lo vio. Tu cerebro dopaminado lo ignoró. 3 meses después de conocer a Marcos, Laura no reconoce su propia vida. Habla con Marcos cada día. Varias horas. Hace cambios en su agenda para estar disponible. Ha cancelado planes con amigos que antes eran importantes. Piensa en Marcos cuando no está con él, que es cada vez menos tiempo. No lo ve como un problema. Lo ve como estar enamorado. Y en parte tiene razón. Su cerebro está experimentando exactamente lo mismo que experimenta alguien genuinamente enamorado. Los mismos neurotransmisores, la misma activación emocional, la misma sensación de que esta persona es el centro del mundo. La diferencia es que en el otro lado de la relación, alguien está midiendo. Marcos sabe exactamente cuánto depende Laura ya. Sabe cuáles son sus heridas. Sabe qué necesita escuchar para que se quede. Y sabe que ha llegado el momento de empezar a mover el suelo. Porque el love bombing no es el objetivo, es la preparación. Lo que viene ahora es para lo que todo esto era necesario. La fase de seducción termina. No de golpe, no con una declaración, no con un momento claro que puedas señalar. Termina de la misma forma en que un anestésico deja de hacer efecto. Gradualmente, sin que te des cuenta, hasta que de repente sientes algo que no esperabas sentir, dolor, y no entiendes de dónde viene. Eso es la fase de devaluación, y es la parte del ciclo que más daño hace, no por lo que ocurre, sino por cómo ocurre. Hay algo que casi todas las víctimas describen de la misma manera cuando hablan de este momento. No dicen que de repente todo cambió, dicen que de repente algo no encajaba. Una frialdad que no estaba antes, un comentario que no esperaban, una distancia pequeña, casi imperceptible, que intentaron ignorar porque seguramente tenía una explicación. Estará estresado. Estará cansado. Algo le habrá pasado. Y esa explicación, ese instinto de proteger al otro en lugar de protegerse a uno mismo, es exactamente lo que el narcisista necesita para que la fase de devaluación funcione. La devaluación no es un accidente. No es que el narcisista se canse de ti. No es que hayas hecho algo mal. No es que la relación haya llegado a un punto natural de enfriamiento. Es la segunda fase de un ciclo que estaba diseñado desde el principio para funcionar exactamente así. El narcisista necesita suministro externo para sostener su estructura psíquica. Durante la fase de seducción, tú eras un suministro nuevo, fresco, que respondía con la intensidad que él necesitaba. Pero el suministro nuevo tiene fecha de caducidad. Cuando la dependencia ya está creada, cuando sabe que te tiene, la dinámica cambia fundamentalmente.
Porque ahora ya no necesita conquistarte, ahora necesita controlarte, y el control no se ejerce con amor, se ejerce con incertidumbre. Los psicólogos especializados en relaciones narcisistas describen la devaluación como el proceso por el cual el narcisista pasa de idealizar a la víctima a tratarla como una fuente de suministro que hay que gestionar. Ya no eres la persona extraordinaria que encontró. Eres el recipiente que llena su vacío. Y los recipientes no necesitan ser tratados con cuidado, solo necesitan seguir funcionando. El error que comete la mayoría al imaginar la devaluación es pensar que ocurre de forma dramática. Una explosión, un cambio repentino, un momento claro en que la persona que tenías delante se convierte en otra. Casi nunca ocurre así. La devaluación empieza de forma tan gradual, tan calculadamente suave al principio, que cuando te das cuenta de lo que está pasando ya llevas meses dentro de ella. Empieza con pequeñas cosas. Una respuesta más corta de lo habitual. Un plan cancelado sin demasiada explicación. Un comentario que tiene un filo que antes no tenía. Una mirada que ya no calienta igual. Y tú lo notas. Claro que lo notas. Pero lo interpretas a través del filtro de todo lo que viviste en la fase anterior. Esa persona te hizo sentir extraordinario. Esa persona dijo cosas que nadie te había dicho. Esa persona construyó contigo algo que se sentía único. Así que cuando llega la primera señal de distancia, tu cerebro no la lee como una señal de alarma. La lee como una anomalía que necesita ser explicada, y te pones a buscar la explicación. Laura lleva 4 meses con Marcos cuando empieza a notar algo, no sabe exactamente qué, solo que algo ha cambiado. Marcos sigue ahí, siguen viéndose, siguen hablando. Pero hay algo en la temperatura de las conversaciones que ya no es igual. Una ligera impaciencia cuando Laura habla de cómo se siente. Una respuesta seca donde antes había ternura. Un silencio donde antes había curiosidad. Laura se lo dice una noche. ¿Estás bien? Noto que estás un poco distante. Marcos la mira con una expresión que Laura no había visto antes. Siempre estás buscando problemas donde no los hay. Yo estoy bien. Eres tú quien parece que necesita que todo sea perfecto todo el tiempo. Laura se queda en silencio. Y en ese silencio ocurre algo muy importante. En lugar de pensar eso no es justo, piensa quizás tiene razón. Ese momento, ese giro hacia adentro en lugar de hacia afuera, es exactamente lo que la devaluación necesita para funcionar. La devaluación no es un comportamiento único. Es un sistema de tácticas que operan de forma combinada y que tienen un objetivo común: desestabilizar tu sentido de la realidad para que dependas de él para reconstruirlo. Vamos a verlas una por una. La crítica directa es detectable. Si alguien te insulta claramente, puedes defenderte. Puedes identificarlo como un ataque. El narcisista raramente usa la crítica directa, usa la crítica encubierta, la que llega disfrazada de broma, de preocupación, de observación neutral. Solo lo digo porque me importas. Tampoco era para tanto, ¿no? Tienes la piel muy fina. Era un chiste, no sabía que eras tan sensible. Cada uno de estos comentarios tiene una función doble. Por un lado, transmite el mensaje crítico, que eres demasiado sensible, que exageras, que algo en ti está mal. Por otro lado, imposibilita tu defensa. Si te defiendes, quedas como alguien que no aguanta una broma, que es conflictivo, que busca problemas. La crítica encubierta es un ataque que viene con su propio blindaje incorporado. El gaslighting es probablemente la táctica más documentada y más devastadora del arsenal narcisista. El término viene de una obra de teatro de 1938 en la que un hombre manipulaba sistemáticamente la percepción de la realidad de su mujer para hacerla creer que estaba perdiendo la cordura. En el contexto del narcisismo, el gaslighting es el proceso por el cual el narcisista te hace dudar de tu propia percepción de los hechos. Eso no pasó. No dije eso. Estás inventando cosas. Tienes una memoria muy selectiva. Siempre estás malinterpretando todo. Al principio de la devaluación el gaslighting es suave. Una negación aquí, una reinterpretación allá, pero es acumulativo. Cada vez que tu percepción de la realidad es negada, tu confianza en esa percepción se erosiona un poco más. Y cuando tu confianza en tu propio juicio colapsa, empiezas a depender del juicio de él para saber qué es real, qué es exactamente el objetivo.
La triangulación es la introducción de una tercera persona en la dinámica de la relación como herramienta de control. Puede ser una ex que de repente vuelve a aparecer en las conversaciones, una amiga o compañera que se menciona con una frecuencia y un detalle que generan incomodidad, alguien que hace lo que tú no haces, alguien que aprecia lo que tú das por sentado. La triangulación no siempre es explícita. A veces es tan sutil como un cambio en el tono cuando se menciona a esa persona, una sonrisa que aparece con su nombre, una comparación que no se dice directamente, pero que se deja caer. La función es clara: activar tu inseguridad, hacerte sentir que tu posición no está garantizada, que tienes que ganártela. Y cuando empiezas a competir por el afecto de alguien, has perdido la perspectiva de si ese afecto merece la pena tener. Durante la fase de seducción, el afecto era constante, abrumador, omnipresente. En la fase de devaluación, ese afecto se convierte en una llave. Se abre cuando te comportas como él necesita que te comportes, se cierra cuando no lo haces. El silencio repentino, la frialdad sin explicación, los días en que parece que no existes y luego los días en que vuelve a ser la persona que conociste. Esto no es aleatorio. Es el mismo mecanismo de refuerzo intermitente que hace adictivas a las máquinas tragaperras. La recompensa que llega de forma impredecible genera una dependencia mucho más fuerte que la recompensa constante. Tu cerebro no puede dejar de buscarla porque nunca sabe cuándo va a llegar. Y en esa búsqueda constante, pierdes el hilo de lo que estás buscando realmente. Esta es la táctica más lenta y la más profunda. A lo largo de la fase de devaluación, el narcisista va construyendo una narrativa sobre quién eres tú. Eres demasiado sensible, eres conflictivo, eres dependiente, eres inseguro, nunca estás satisfecho, todo te parece mal. Cada uno de estos mensajes llega de forma aislada, espaciada, muchas veces disfrazada de preocupación o de broma, pero con el tiempo se acumulan en una imagen, y esa imagen empieza a reemplazar la que tenías de ti mismo antes de conocerle. Lo más perturbador de este proceso es que muchas víctimas terminan creyendo esa narrativa. Terminan pensando que realmente son demasiado sensibles, demasiado necesitados, demasiado difíciles, y esa creencia las hace más fáciles de controlar, porque cuando crees que el problema eres tú, dejas de buscar la salida y empiezas a buscar cómo arreglarte. Aquí hay algo que la mayoría de descripciones del narcisismo no explican bien. La devaluación no es lineal. No es un descenso constante y uniforme desde el amor hasta el desprecio. Es un ciclo dentro del ciclo. Períodos de devaluación seguidos de períodos de retorno a algo parecido a lo que había antes. Momentos de frialdad seguidos de momentos de calidez que hacen que te preguntes si lo que sentiste fue real o si estabas exagerando. A esto se le llama el ciclo de tensión, explosión y luna de miel. La tensión se acumula a través de las tácticas que acabamos de ver. Críticas, silencios, distancia, gaslighting. La explosión puede ser un conflicto directo, un episodio de rabia, un descarte temporal. Y luego viene la luna de miel, el regreso temporal a la persona que conociste al principio. Las disculpas, la ternura, la sensación de que todo lo malo fue una fase y que ahora volvéis a estar bien. Esa luna de miel tiene un nombre en la literatura clínica. Se llama overing parcial. Y su función no es la reconciliación genuina, es restablecer la dependencia antes de que te vayas. Este ciclo es lo que atrapa a las víctimas durante meses y a veces años. No es que no vean las señales. Es que el ciclo está diseñado para que cada vez que estás a punto de salir, llegue el momento de calidez que te hace creer que lo bueno es lo real y lo malo es la excepción. Y vuelves a apostar. Y el ciclo vuelve a empezar, cada vez un poco más abajo que el anterior. Mientras todo esto ocurre, en el cerebro de la víctima están pasando cosas que explican por qué es tan difícil salir aunque se vea lo que está pasando. El estrés crónico de la devaluación activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal de forma sostenida. El cuerpo libera cortisol de forma continua, y el cortisol crónico afecta directamente al hipocampo, la región del cerebro asociada a la memoria y a la toma de decisiones. En términos prácticos, esto significa que tu capacidad de evaluar la situación con claridad está literalmente deteriorada por el estrés que la propia situación genera. Estás intentando resolver el problema con las mismas herramientas que el problema está dañando. Además, el refuerzo intermitente, los ciclos de calidez y frialdad, mantiene activo el sistema dopaminérgico en un estado de búsqueda constante.
Tu cerebro no está buscando salir, está buscando la próxima dosis de lo que tuvo al principio. Y esa búsqueda es más fuerte que el razonamiento consciente, más fuerte que los consejos de los amigos, más fuerte que lo que sabes intelectualmente, más fuerte que el dolor. Han pasado 8 meses desde que Laura conoció a Marcos. Desde fuera, su vida parece igual. Trabaja, ve a sus amigos, aunque menos que antes. Tiene una relación. Desde dentro, casi no se reconoce. Pasa buena parte de su tiempo analizando las conversaciones con Marcos, buscando qué hizo mal, intentando entender por qué a veces todo está bien y otras veces siente que camina sobre cristales. Ha dejado de confiar en su propia percepción de las cosas. Cuando siente que algo no está bien, su primer pensamiento es: estoy exagerando otra vez. Sus amigos le han dicho que la notan diferente. Ella les dice que está bien, no porque lo crea, sino porque explicarlo requeriría decir cosas que no sabe cómo poner en palabras. Que el hombre con el que está es a veces exactamente lo que quería y otras veces alguien que la hace sentir invisible. Que no sabe si el problema es él o ella. Que hay días en que piensa en irse y días en que no puede imaginar no estar con él. Eso no encaja con ninguna narrativa de relación tóxica que Laura ha escuchado antes, porque nadie le contó que las relaciones tóxicas con narcisistas no son constantemente horribles, son intermitentemente perfectas, y eso es mucho más difícil de dejar. Hay un momento en toda relación con un narcisista en que el ciclo llega a su límite natural. El suministro se agota. La víctima ya no responde con la intensidad que necesita. La dependencia ya no es suficientemente rentable para el esfuerzo que requiere mantenerla. O aparece alguien nuevo que ofrece el suministro fresco que él necesita. Y entonces llega lo que nadie te prepara para recibir. El descarte, no como el final de algo que fue real, sino como el cierre de algo que fue una transacción desde el principio. Hay una palabra que las víctimas del narcisismo usan con una frecuencia llamativa cuando describen el momento del descarte: desechada, no abandonada, no dejada, no que la relación terminó, desechada. Como si hubieran sido un objeto que cumplió su función y fue apartado cuando dejó de ser útil. Esa palabra no es un exabrupto emocional, es una descripción clínicamente precisa de lo que ocurre. El descarte es el momento en que el narcisista retira su inversión en la relación de forma definitiva o casi definitiva, y ocurre por una de estas 3 razones. La primera es que el suministro se ha agotado. La víctima, después de meses o años de devaluación, ya no responde con la intensidad emocional que el narcisista necesita para mantener su estructura. Cuando un narcisista siente que ya no puede extraer más de alguien, el interés desaparece, no gradualmente, de golpe, como un interruptor. La segunda razón es que ha encontrado suministro nuevo, alguien que ofrece lo que la víctima actual ya no puede dar: la intensidad del primer encuentro, la validación fresca de alguien que todavía no conoce el patrón. Y la tercera razón, menos frecuente pero documentada, es que la víctima ha empezado a ver demasiado. Cuando alguien empieza a nombrar los patrones, a resistirse al control, a establecer límites que antes no existían, el narcisista lo percibe como una amenaza a su suministro. Y el descarte es su respuesta. Hay 2 formas principales en que el narcisista ejecuta el descarte. El primero es el descarte explosivo, llega con rabia, con una detonación que puede parecer desproporcionada respecto al detonante aparente, una discusión que escala demasiado rápido, una acusación que llega de la nada. El descarte explosivo tiene una función para el narcisista: crear una narrativa. Si la ruptura ocurre en medio de un conflicto que él genera, puede construir la historia de que la relación terminó por culpa de la otra persona. Esa narrativa protege su imagen ante los demás y ante sí mismo, y deja a la víctima no solo con el dolor de la pérdida, sino con la confusión de no entender qué pasó exactamente. El segundo tipo es el descarte silencioso, también conocido como ghosting narcisista. No hay conversación, no hay explicación, no hay cierre. La persona simplemente desaparece de forma progresiva o abrupta. Los mensajes se espacian, las llamadas dejan de devolvérselas, los planes se cancelan sin reprogramar, y un día te das cuenta de que ya no está, sin una palabra. El descarte silencioso es en muchos casos más devastador que el explosivo porque no da ningún anclaje cognitivo al que aferrarse. Con el descarte explosivo al menos hay un momento, una escena, algo a lo que volver mentalmente para entender.
Con el silencio no hay nada, solo ausencia, y la mente humana en ausencia de información tiende a llenar el vacío con las peores versiones de sí misma. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué tiene el otro que no tengo yo? Preguntas que la víctima se hace durante meses. Preguntas que no tienen respuesta porque la premisa es falsa. No es que no fueras suficiente, es que estabas con alguien que no sabe lo que es suficiente porque nunca ha podido estarlo para sí mismo. Hay algo sobre el descarte narcisista que es especialmente difícil de procesar, y es que en la mayoría de los casos, el sustituto ya existía antes de que te descartaran. No es una coincidencia afortunada para el narcisista, es una estrategia. Los psicólogos especializados en TPN hablan del concepto de suministro de reserva, la persona o personas que el narcisista mantiene en un estado de calentamiento mientras la relación principal se deteriora. Durante la fase de devaluación, mientras tú estabas intentando entender qué pasaba, mientras buscabas formas de recuperar lo que habíais tenido, él ya estaba construyendo lo siguiente. No necesariamente de forma romántica o sexual en todos los casos, pero sí emocionalmente, construyendo la próxima fase de seducción, aplicando el mismo mirroring, las mismas frases, el mismo universo exclusivo, con otra persona. Esto no se dice para generar más dolor, se dice porque entenderlo es fundamental para salir del ciclo de culpa que sigue al descarte, porque una de las cosas más destructivas que ocurren después de un descarte narcisista es que la víctima tiende a explicarlo en términos de su propio fracaso. Si hubiera sido mejor, si hubiera hecho las cosas de otra forma, si no hubiera dicho aquello, si hubiera aguantado más, pero la realidad es que el sustituto existía independientemente de lo que hicieras. No te descartaron porque fallaste, te descartaron porque el ciclo llegó a su fase natural, y el ciclo habría llegado a esa fase con cualquiera. El descarte narcisista no produce el duelo habitual de una ruptura. Produce algo más complejo, más confuso y más difícil de nombrar. Los investigadores en trauma relacional, especialmente Sandra Brown y Judith Herman, describen lo que muchas víctimas experimentan después de una relación con un narcisista como un trauma relacional complejo. No es una etiqueta exagerada. Es una descripción clínica de un conjunto de síntomas documentados que incluyen flashbacks emocionales, hipervigilancia, dificultad para confiar y un duelo que no sigue las fases habituales porque el objeto del duelo no era lo que parecía. En una ruptura normal, por muy dolorosa que sea, lo que se pierde es real. Una persona real, una relación real, momentos reales que existieron. En el descarte narcisista, lo que se pierde es más complicado, porque una parte de lo que se pierde nunca existió. La persona que conociste en la fase de seducción, la que te veía, la que encajaba perfectamente contigo, la que decía las cosas correctas en el momento correcto, esa persona era una construcción. Era el reflejo de lo que tú necesitabas, devuelto por alguien que aprendió a usarlo. Y el duelo de eso no tiene nombre fácil. No es el duelo de perder a alguien. Es el duelo de descubrir que alguien que creías que era real no lo era. Es el duelo de preguntarte si algo de lo que viviste fue genuino. Es el duelo de la traición más profunda, la que viene de alguien que usó tu confianza como materia prima. Además del duelo, la víctima del descarte narcisista enfrenta algo que complica aún más el proceso: la disonancia cognitiva. Tienes dos versiones de la misma persona en la cabeza que no pueden ser verdad al mismo tiempo. La versión del love bombing, atenta, intensa, perfecta, y la versión del descarte, fría, calculada, que simplemente se fue sin mirar atrás. La mente humana no tolera bien esa contradicción, y para resolverla tiende a hacer una de dos cosas. O idealiza la versión buena y se culpa a sí misma por la pérdida. Algo hice para que cambiara. Tengo que recuperarlo. O demoniza completamente al otro para poder procesar la rabia, lo que a veces genera su propia trampa, porque la rabia sin comprensión puede volverse circular. Lo que realmente ayuda a salir de esa disonancia no es elegir una de las dos versiones, es entender que ambas versiones son parte del mismo patrón, que la persona que fue tan perfecta al principio y la persona que desapareció al final son la misma persona, y que esa persona nunca tuvo la capacidad de darte lo que sentiste que tenías. Hay algo que ocurre después del descarte que las víctimas frecuentemente no anticipan. El narcisista no desaparece de forma neutral. Construye una narrativa, una versión de la historia que lo protege a él y que generalmente convierte a la víctima en el problema.
Eras demasiado inestable. Eras demasiado dependiente. Eras conflictivo. La relación era tóxica por tu culpa. Él intentó, pero tú no dejaste. Esta narrativa se distribuye en el entorno social compartido con una eficiencia que a menudo sorprende a la víctima. Amigos comunes que de repente tienen una versión de los hechos que no reconoces. Personas que se distancian sin que entiendas por qué. Esto tiene un nombre clínico. Se llama smear campaign, campaña de desprestigio, y tiene dos funciones. La primera es proteger la imagen del narcisista ante los demás. La segunda, y más oscura, es mantener el control sobre la víctima incluso después de que la relación ha terminado. Porque cuando tu entorno tiene una versión distorsionada de lo que pasó, tu proceso de recuperación se complica. Laura no supo que era el final hasta que ya había pasado. Esa es la parte que más le cuesta explicar. No hubo una conversación. No hubo un momento en que Marcos dijera que se iba. Hubo una tarde en que Laura mandó un mensaje y no obtuvo respuesta. Luego otra tarde. Luego un día entero. Luego dos. Llamó. El teléfono sonó y no lo cogió. Laura pasó los primeros días buscando una explicación que no fuera la obvia. Algo le habría pasado. Estaría en un momento difícil. Necesitaría espacio y no sabía cómo pedirlo. En el día 4 vio en las historias de Instagram que Marcos estaba en una cena con amigos, sonriendo. Normal. Y en ese momento algo en Laura se rompió de una forma que no había sentido antes. No la rabia del abandono, algo más profundo, más frío. La sensación de que todo lo que creyó que era real había sido evaluado, usado y descartado. Que la persona que le dijo que nunca había sentido algo así estaba en ese momento sintiéndolo con otra persona o simplemente siguiendo adelante como si Laura nunca hubiera existido. Esa noche Laura intentó escribir lo que sentía y no encontró las palabras. Porque el diccionario emocional que tenemos para las rupturas no tiene palabras para esto. Para el duelo de algo que se siente como una pérdida real, pero que la lógica te dice que no podía haber sido real. Para la confusión de no saber si lo que viviste fue amor o una función que cumpliste en la historia de alguien que nunca te vio como una persona. Para la vergüenza silenciosa de no entender cómo no lo viste antes. Laura tardó 3 semanas en contárselo a alguien. Y cuando lo hizo, la primera respuesta que recibió fue la más común y la más inútil de todas. Ya encontrarás a alguien mejor. Como si el problema fuera que Marcos no era suficientemente bueno, y no que Laura acababa de descubrir que la persona que pensaba que era su relación más significativa nunca había existido de la forma en que ella creyó que existía. Pero el descarte no es el final del ciclo. Ojalá lo fuera. Porque si lo fuera, al menos habría un punto claro desde el que empezar a reconstruir. Lo que ocurre después del descarte es algo que los psicólogos llevan décadas estudiando y que las víctimas describen de forma casi idéntica. El narcisista vuelve, no siempre, no todos, no de la misma forma, pero con una frecuencia estadística que no es casualidad. Vuelve cuando el suministro nuevo no funcionó como esperaba. Vuelve cuando necesita confirmar que todavía tiene poder sobre ti. Vuelve cuando se siente solo y sabe que tú sigues siendo accesible. Vuelve en los aniversarios o en los momentos en que sabe que eres emocionalmente vulnerable. Y la pregunta que casi todas las víctimas se hacen en ese momento no es si deben volver. Es por qué una parte de ellas quiere hacerlo aunque saben perfectamente que no deberían. Eso es el hoovering. El nombre viene de una aspiradora, Hoover, la marca de aspiradoras más conocida en el mundo anglosajón. Los psicólogos que empezaron a documentar este patrón en los años 90 eligieron ese nombre porque describe exactamente lo que ocurre. El narcisista regresa para aspirarte de vuelta hacia adentro, para succionar lo que quedaba de ti fuera de su órbita y devolverlo al lugar donde puede seguir controlándolo. No porque te quiera, porque te necesita. Y eso, aunque duela entenderlo, es una diferencia que lo cambia todo. El hoovering es el intento del narcisista de restablecer contacto con una víctima después del descarte o después de un periodo de distancia. No ocurre en todos los casos, pero ocurre con una frecuencia suficientemente documentada como para que los investigadores en relaciones narcisistas lo traten como una fase más del ciclo. ¿Por qué vuelven? Las razones son siempre las mismas, aunque la narrativa que presenten sea diferente cada vez. La primera razón es que el suministro alternativo falló. El nuevo suministro no resultó ser lo que esperaba.
La intensidad inicial se estabilizó. El ciclo volvió a su fase de devaluación más rápido de lo previsto. Y el narcisista recuerda que tenía una fuente alternativa. Una persona que todavía siente algo. Una persona que todavía podría responder. Eso eres tú. La segunda razón es la necesidad de confirmar poder. Incluso cuando el narcisista no quiere restablecer la relación, puede volver solo para verificar que todavía tiene influencia sobre ti. Un mensaje aparentemente inocente. Una llamada breve. Una aparición en tus redes. No para reconectar. Para comprobar que el acceso sigue abierto. Que si quisiera, podría. La tercera razón es lo que algunos investigadores llaman el efecto de propiedad. Una creencia profunda, aunque no consciente siempre, de que las personas que pasaron por su ciclo le pertenecen de alguna forma. No como pareja, como suministro permanente disponible. El regreso no es amor, es una revisión de inventario. ¿Cómo vuelven? Esto es importante porque las tácticas del overing son específicas y reconocerlas es la mejor defensa contra ellas. La táctica más común es la nostalgia activada. Un mensaje que parece inocente, pero que está calculado para activar el mejor recuerdo que tienes de la relación. Estaba pensando en aquella noche en... Vi algo que me recordó a ti. Solo quería saber cómo estás. Cada una de estas frases está diseñada para abrir la misma puerta, la del pasado que fue bueno, el pasado que tu cerebro recuerda con claridad porque el love bombing lo grabó a fuego. La nueva persona no respondió como esperaba. La intensidad inicial se agotó más rápido de lo previsto. O simplemente no generó el nivel de suministro que necesitaba, y cuando el suministro nuevo falla, el narcisista vuelve a lo conocido. No porque lo valore, sino porque ya sabe cómo funciona, ya conoce los botones, ya tiene el mapa emocional construido. Volver a ti es más eficiente que empezar desde cero con alguien nuevo. La segunda razón es la necesidad de confirmar el control. Hay narcisistas que vuelven no porque necesiten reanudar la relación, sino para verificar que todavía tienen poder sobre ti. Un mensaje que parece inocente, una llamada con una excusa menor, una aparición en un contexto social compartido que no es del todo casual. Si respondes, si reaccionas, si muestras que todavía te afecta, han obtenido lo que necesitaban. No te quieren de vuelta necesariamente. Quieren saber que podrían tenerte de vuelta si quisieran. Esa confirmación alimenta el suministro narcisista de forma tan efectiva como la relación en sí. La tercera razón es la herida narcisista. Si fuiste tú quien salió de la relación, si pusiste límites que él no pudo cruzar, si de alguna forma la narrativa quedó sin el final que él necesitaba, eso se convierte en una afrenta al ego que necesita ser reparada. Y la forma de repararla es recuperarte, no para estar contigo, sino para demostrar a sí mismo y al entorno que puede hacerlo, que sigue teniendo ese poder. El overing raramente llega de forma directa. No suele ser una llamada que diga quiero volver contigo. Llega disfrazado, con distintos trajes según lo que el narcisista sabe que funciona contigo. Porque recuerda, tiene el mapa, sabe cuáles son tus heridas, sabe qué necesitas escuchar, sabe qué palancas mover, y las usa. El primer mensaje suele ser algo aparentemente inofensivo que activa un recuerdo compartido. Pasé por el sitio donde fuimos aquella noche y me acordé de ti. Escuché esa canción, vi algo que te habría encantado. No es una declaración de intenciones. Es un gancho emocional envuelto en papel de regalo. Está diseñado para activar exactamente los mismos circuitos neurológicos que se activaban durante la fase de seducción. Y si respondes, aunque sea con un emoji, ha abierto la puerta. Otra táctica frecuente es la emergencia emocional estratégica. Estoy pasando un momento muy difícil y no tengo a nadie con quien hablar. Me ha pasado algo y lo primero que pensé fue en ti. Esta táctica apunta directamente a uno de los rasgos más comunes en las víctimas del narcisismo, la empatía alta. Sabe que te cuesta ignorar a alguien que dice estar sufriendo. Sabe que el instinto de cuidar es más fuerte que la decisión racional de no responder, y usa ese instinto como palanca. La crisis puede ser real o completamente fabricada. En cualquiera de los dos casos, la función es la misma: hacerte sentir necesario. Activar el rol de cuidador que probablemente desempeñaste durante la relación. Recordarte que eres la persona que entiende lo que él siente de una forma que nadie más puede. Todo mentira.
pero mentira que sabe exactamente dónde duele. Esta es la táctica más elaborada y la más peligrosa. He estado pensando mucho. He cambiado. Estoy yendo a terapia. Entiendo ahora lo que te hice. Sé que me equivoqué. El narcisista en fase de overing puede producir una disculpa que suena más genuina y más profunda que cualquier cosa que hayas escuchado antes. Puede mostrar una vulnerabilidad que parece real. Puede nombrar exactamente las cosas que hizo mal. Puede parecer que por fin hay reflexión, que hay conciencia, que hay algo que ha cambiado de verdad. Y eso es devastador para la víctima, porque es exactamente lo que esperaba durante toda la relación: el reconocimiento, la responsabilidad, la señal de que algo en él es capaz de reflexionar y cambiar. Pero hay algo que la investigación sobre el TPN confirma de forma consistente. El trastorno de personalidad narcisista no cambia con el tiempo en la gran mayoría de los casos, y cuando hay cambio genuino, es el resultado de años de trabajo terapéutico profundo, motivado desde dentro, no de semanas de reflexión motivadas por la pérdida del suministro. Lo que el narcisista presenta en el overing no es cambio. Es la representación del cambio. La diferencia es que el cambio real se demuestra con comportamiento sostenido a lo largo del tiempo. Y el overing no da tiempo para comprobar eso, porque si esperas a comprobarlo, el momento de vulnerabilidad que necesita aprovechar pasa. Por eso el overing siempre tiene urgencia. Siempre hay una razón por la que necesita una respuesta ahora, una decisión pronto. La urgencia no es emoción genuina. Es presión de cierre. Otra táctica del overing es hacerte saber, de forma directa o indirecta, que hay otras personas interesadas. Me han dicho que fulana está interesada en mí, pero yo no puedo dejar de pensar en ti. Esto activa el mismo mecanismo de la triangulación que vimos en la fase de devaluación, pero en sentido inverso. Ya no te hace sentir que puedes perderlo porque hay alguien mejor. Te hace sentir que tienes que actuar antes de que alguien más ocupe el lugar que fue tuyo. Es una carrera que no debería existir, en una pista que él mismo ha dibujado hacia una meta que no te va a dar lo que crees. La forma más sutil y paciente del overing. No hay un gran gesto, no hay declaración, no hay crisis ni promesas, solo un like ocasional en una foto, un mensaje en tu cumpleaños, una historia de Instagram que parece dirigida a ti aunque técnicamente no lo sea. Es la táctica del narcisista que sabe esperar, que mantiene un hilo fino de conexión durante meses, a veces años, sin exigir respuesta ni compromiso, porque ese hilo tiene una función: mantenerte en su radar y él en el tuyo, para que cuando llegue el momento en que te sientas solo, cuando llegue la noche en que estés especialmente vulnerable, él esté ahí. Un mensaje, 2 palabras, y el ciclo empieza de nuevo. Aquí hay algo que necesita decirse sin juicio. Saber lo que es el overing no te protege automáticamente de él. Y eso no es debilidad, es neurología. El vínculo traumático que se construyó durante la relación no desaparece porque ahora tengas información sobre cómo funciona. La información intelectual viaja por el córtex prefrontal. El apego traumático vive en la amígdala, y cuando el overing activa esa amígdala, el córtex prefrontal tiene que luchar contra algo que es literalmente más primitivo, más rápido y más poderoso que él. Es la misma razón por la que un adicto en recuperación puede saber perfectamente todos los efectos devastadores de su adicción y aún así recaer. No es falta de voluntad, es la arquitectura del cerebro bajo el efecto del trauma relacional. La mayoría de víctimas del narcisismo vuelven al menos una vez. Algunos estudios sobre dinámicas relacionales abusivas señalan que la media de intentos de salida antes de la ruptura definitiva es de 7 veces. No porque sean irracionales, no porque no vean lo que está pasando, sino porque el ciclo está diseñado para que cada regreso se sienta como una oportunidad real de que esta vez sea diferente. Y hay algo que ocurre invariablemente cuando se vuelve. El ciclo reinicia, a veces con un periodo breve de luna de miel que confirma la esperanza de que algo ha cambiado, pero el patrón siempre regresa, porque el patrón no es un comportamiento que el narcisista elige consciente y deliberadamente, es la estructura desde la que opera. Y las estructuras no cambian porque alguien quiera que cambien. Cambian, si cambian, con trabajo profundo, sostenido, motivado desde dentro, trabajo que el overing, por su propia naturaleza, hace imposible, porque el overing no busca cambio, busca recuperar el control. 6 semanas después del descarte, Laura recibió un mensaje. Eran las 11 de la noche.
He estado pensando mucho. Sé que te fallé. No para de pesarme. Laura leyó el mensaje 4 veces. 5. Había pasado 6 semanas intentando entender lo que había ocurrido. 6 semanas buscando una explicación que le diera algún sentido a lo que sintió que fue y a lo que terminó siendo. Fue real algo de lo que viví. Y ese mensaje, esas 2 frases, contenían la única cosa que Laura había necesitado escuchar desde el principio. Que él lo sabía, que había algo en él que reconocía el daño. Que quizás, debajo de todo lo que había pasado, había algo genuino que podía salvarse. Laura no respondió esa noche, pero tampoco borró el mensaje. Lo dejó ahí, leyéndolo de vez en cuando, sintiéndolo como una puerta entreabierta en una habitación que sabía que no debería volver a entrar, y 3 días después escribió 2 palabras. Hola, Marcos. Lo que ocurrió después siguió exactamente el mismo patrón que hemos descrito. Luna de miel breve. Intensidad familiar. La sensación de que esta vez era diferente. Y luego, 4 meses más tarde, el mismo descarte. Más rápido esta vez, con menos consideración, si es que había habido alguna la primera vez. Porque el narcisista que regresa sabe algo que la víctima que vuelve todavía no ha terminado de aprender. Que la segunda vez es más fácil. La segunda vez es más fácil porque el mapa ya está trazado. Porque la dependencia se restableció más rápido de lo que se construyó la primera vez. Porque la víctima llega con la esperanza intacta y la autoestima más dañada que antes, y porque el narcisista ya sabe que puede irse sin dar explicaciones, que el silencio funciona, que la espera es suficiente para que el otro vuelva a llamar. Hasta aquí hemos recorrido el ciclo completo. La seducción, la devaluación, el descarte y el overing. Hemos visto cómo funciona cada fase, por qué el cerebro no puede resistirla en tiempo real y por qué salir es más difícil de lo que parece desde fuera. Pero un vídeo sobre narcisismo que termina en el ciclo sin hablar de cómo se sale no es un vídeo sobre comprensión, es un vídeo sobre parálisis. Así que vamos a hablar de la salida, no como un proceso simple, no como una lista de pasos que hay que seguir en orden, sino como lo que es uno de los procesos psicológicos más complejos y más exigentes que una persona puede atravesar, y también uno de los posibles. Lo primero que necesita ocurrir no es una decisión, es una comprensión, porque la mayoría de víctimas del narcisismo intentan salir antes de haber entendido completamente qué es lo que están dejando. Y esa falta de comprensión es una de las razones por las que se vuelve, no porque el amor sea más fuerte que la razón, sino porque cuando no entiendes el mecanismo, no puedes desactivarlo. Entender el ciclo no es lo mismo que haber procesado el trauma. Pero es el primer paso. Porque cuando nombras lo que pasó con precisión, cuando dejas de decir la relación fue complicada y empiezas a decir me aplicaron love bombing, fui devaluado, fui descartado, fui objeto de overing, algo cambia en el sistema nervioso. El nombre no cura, pero el nombre da forma a algo que sin él es solo niebla. El no contacto no es un castigo hacia él, no es una táctica para recuperarlo, no es ni siquiera una decisión emocional en muchos casos, es una necesidad neurológica. Mientras mantienes contacto con el narcisista, su presencia continúa activando los mismos sistemas neurológicos que crearon la dependencia. Cada mensaje suyo reactiva el ciclo dopaminérgico. Cada aparición mantiene viva la amígdala en estado de alerta. El cerebro necesita tiempo sin la droga para empezar a recalibrarse. Y el narcisista, consciente o no de esto, lo sabe. Por eso el overing llega en los momentos de mayor vulnerabilidad, para interrumpir exactamente ese proceso de recalibración, para mantenerte en el ciclo el mayor tiempo posible. El no contacto no tiene que ser para siempre en tu cabeza. Puede ser solo por hoy, solo esta semana, solo hasta que el sistema nervioso baje un poco la guardia. Pero tiene que ser real, sin revisar sus redes, sin preguntar a amigos comunes, sin el último mensaje para cerrar bien. Porque no hay un mensaje que cierre bien esto. El cierre no viene de él. Nunca va a venir de él. Tiene que construirse desde dentro. El trauma relacional que genera una relación con un narcisista patológico no se procesa solo con comprensión intelectual. Necesita trabajo somático. Necesita que el cuerpo procese lo que la mente todavía está intentando ordenar, porque el trauma no vive solo en los recuerdos, vive en el sistema nervioso, en la forma en que el cuerpo reacciona a ciertos tonos de voz, en la hipervigilancia que queda después de meses de incertidumbre crónica,
en el sobresalto cuando suena el teléfono con un número desconocido. El trabajo terapéutico especializado en trauma relacional, EMDR, terapia somática, terapia cognitiva enfocada en trauma, no es un lujo. Es la diferencia entre gestionar los síntomas y procesar el origen. No todo el mundo tiene acceso inmediato a ese tipo de recursos, pero saber que existen y saber qué buscar cuando el acceso sea posible es parte del proceso. Pero Laura salió, no la segunda vez, no de forma limpia ni de forma heroica. Salió cuando entendió algo que ningún mensaje de las 11 de la noche iba a darle nunca. Que la pregunta no era si Marcos iba a cambiar. La pregunta era qué le había pasado a ella dentro de esa relación. ¿Quién era antes de conocerle? ¿Quién había dejado de ser mientras estaba con él? ¿Y si era posible recuperar a esa persona? La respuesta a esa última pregunta es sí, pero tiene un precio, tiene un proceso y tiene una duración que nadie puede predecir desde fuera. Eso es lo que vamos a ver ahora. El daño real que deja el ciclo narcisista en quien lo vivió, la neurociencia del vínculo traumático y el protocolo real, documentado, de cómo se sale. El ciclo narcisista no termina cuando termina la relación. Deja algo. Y ese algo tiene nombre, tiene neurociencia detrás y tiene un proceso de recuperación que es posible, pero que requiere entenderlo primero. El trauma bonding es el vínculo psicológico que se forma entre una víctima y su agresor, como resultado directo de los ciclos de recompensa y castigo. No es amor, aunque se siente exactamente como amor. No es dependencia emocional ordinaria, aunque comparte algunos de sus síntomas superficiales. Es un vínculo que se forma precisamente a través del daño, que se fortalece con cada ciclo de tensión y reconciliación, que se hace más resistente, no más débil, con cada repetición del patrón. El término fue acuñado por el psicólogo Patrick Carnes en 1997 al estudiar dinámicas de rehenes, supervivientes de sectas y víctimas de abuso prolongado. Lo que encontró en todos esos contextos fue el mismo patrón. La alternancia de terror y alivio, de castigo y recompensa, de devaluación y validación, produce un vínculo que es paradójicamente más fuerte que el que produce el amor estable. En condiciones normales, el dolor nos aleja de su fuente. Tocas algo caliente, retiras la mano. Esa es la respuesta adaptativa que el sistema nervioso lleva millones de años perfeccionando. Pero cuando el dolor y la recompensa vienen de la misma fuente de forma alterna e impredecible, el sistema nervioso no puede alejarse, porque esa misma fuente que duele es también la que alivia. El mismo cuerpo que golpea es el que cura. La misma persona que destruye es la que reconstruye, y en esa contradicción, el cerebro aprende algo que en condiciones normales nunca aprendería, que la solución al dolor está en la misma fuente que lo produce. Eso es el trauma bonding. Y es por eso que salir de una relación narcisista no se parece a salir de una relación que simplemente no funcionó. Se parece más a desintoxicarse. Durante la relación narcisista, el sistema de estrés del cuerpo está activado de forma crónica. La imprevisibilidad de los ciclos de calidez y frialdad, el gaslighting que erosiona la confianza en la propia percepción, la hipervigilancia constante. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal libera cortisol de forma continua. Y el cortisol crónico produce efectos documentados en el cerebro, reduce el volumen del hipocampo, la región asociada a la memoria y el aprendizaje. Afecta al córtex prefrontal, que es donde reside la toma de decisiones racionales y la regulación emocional. El resultado práctico es una persona que después de meses en esa relación tiene literalmente alterada su capacidad de pensar con claridad sobre la situación. No están confundidas porque son débiles. Están confundidas porque su cerebro ha sido sometido a un nivel de estrés crónico que tiene efectos físicos medibles. Al mismo tiempo, los ciclos de recompensa intermitente han sobreactivado el sistema dopaminérgico de una forma muy específica. No la dopamina de la satisfacción, la dopamina de la anticipación. El cerebro no aprende a disfrutar de la recompensa cuando llega. Aprende a obsesionarse con la posibilidad de que llegue. Y cuando la relación termina y esa fuente de dopamina desaparece, el cerebro entra en algo que neurológicamente se parece mucho a un síndrome de abstinencia. Pensamientos intrusivos sobre la persona. Incapacidad de concentrarse en otras cosas.
idealización de los momentos buenos y minimización de los malos. Esto no es falta de autoestima, ni falta de perspectiva. Es el sistema dopaminérgico buscando la sustancia que le han quitado. Y luego está la oxitocina, la hormona del vínculo que se libera con el contacto físico, con la intimidad emocional, con la sensación de ser parte de algo exclusivo. Durante la fase de seducción y durante las lunas de miel del ciclo, la relación generó cantidades significativas de oxitocina. Y la oxitocina crea apego de forma casi indiscriminada. No evalúa si la persona a la que te vincula merece ese vínculo, solo lo crea. Y deshacerlo requiere tiempo, proceso y en muchos casos acompañamiento terapéutico especializado. Porque no se deshace con lógica, se deshace creando nuevas fuentes de seguridad y vínculo que gradualmente reemplazan las vías neurales que se construyeron durante el ciclo. Hay un diagnóstico que los psicólogos especializados en trauma relacional aplican con creciente frecuencia a las personas que salen de relaciones narcisistas. Trastorno de estrés postraumático complejo o TEPTC. Originalmente desarrollado por la psiquiatra Judith Herman para describir el trauma acumulativo de abuso prolongado, en el contexto de las relaciones narcisistas describe con precisión lo que queda después del ciclo. Los síntomas son específicos y reconocibles. Flashbacks emocionales. No imágenes del pasado como en el TEPT clásico, sino estados emocionales que aparecen de repente sin que sepas de dónde vienen. Una canción. Un olor. Un tono de voz que activa en segundos el estado emocional de los peores momentos de la relación. Hipervigilancia relacional. Una sensibilidad extrema a señales de peligro en las relaciones posteriores. Interpretar gestos neutros como amenazas. Anticipar el abandono donde no lo hay. Dificultad para regular las emociones. Respuestas emocionales que parecen desproporcionadas al desencadenante presente, pero que son completamente proporcionales al trauma acumulado que el desencadenante activa. Alteración de la identidad. Una sensación difusa de no saber quién eres sin la relación. De haber perdido partes de ti mismo que no sabes cómo recuperar. Y vergüenza tóxica. No culpa por acciones específicas. Vergüenza sobre el ser. La sensación instalada a lo largo de meses de devaluación de que algo fundamental en ti está mal. Esa vergüenza es quizás el legado más duradero y más silencioso de la relación narcisista. Porque no llega de golpe. Llega gota a gota durante meses, hasta que un día te das cuenta de que ya no te ves como la persona que eras antes de conocerle. Hay algo en la recuperación de una relación narcisista que la hace diferente a cualquier otro duelo. Y es que tienes que despedirte de alguien que nunca existió. En una ruptura ordinaria, por muy dolorosa que sea, lo que se pierde fue real. Los momentos compartidos fueron reales. La conexión, aunque haya terminado, fue genuina en algún nivel. Puedes llorar a alguien real, pero en la relación narcisista hay una capa de duelo adicional que es más difícil de procesar. El duelo de la persona que viste en la fase de seducción. Esa versión que encajaba perfectamente contigo, que te veía de una forma que nadie más te había visto, que hacía que sintieras que habías encontrado algo extraordinario. Esa versión no era real. Era un reflejo de ti mismo construido por alguien que aprendió a mirarte con la precisión suficiente para saber exactamente qué necesitabas ver. Y despedirse de eso no tiene el protocolo emocional que tiene el duelo ordinario, porque no sabes exactamente de qué te estás despidiendo. De una persona que existió, pero que nunca fue quien creías. De una relación que fue real en tus emociones, pero que fue una transacción en las del otro. De una versión de ti mismo que era feliz antes de saber lo que sabe ahora. Los psicólogos que trabajan con supervivientes de narcisismo hablan de este proceso como el duelo de la ilusión, y sostienen que es uno de los duelos más complejos que existen precisamente porque no hay un cuerpo que enterrar. No hay algo concreto que puedas señalar y decir esto es lo que perdí. Solo hay una pregunta que regresa en silencio. ¿Fue real algo de lo que viví? Y la respuesta honesta es la más difícil de sostener. Tus emociones fueron completamente reales. Lo que las generó no lo era. La recuperación de una relación narcisista es posible. No es rápida. No es lineal. No tiene una duración estándar que se pueda predecir. Pero es posible.
Y tiene pasos concretos que la investigación clínica y los testimonios de miles de supervivientes confirman como efectivos. El primer paso, el más importante y el más difícil, es el no contacto. No es distancia prudencial. No es contacto reducido. No es seguirle en redes sociales sin interactuar. Es cero contacto, sin excepciones cuando es posible, con las mínimas excepciones absolutamente necesarias cuando hay hijos o circunstancias que lo requieren. La razón es neurológica antes que emocional. Mientras haya contacto, el sistema dopaminérgico sigue en modo de búsqueda. Cada mensaje, cada aparición, cada señal de existencia reactiva el ciclo. El no contacto no es un castigo hacia el otro. Es la condición mínima necesaria para que tu cerebro empiece el proceso de desintoxicación. Y ese proceso lleva tiempo. Los investigadores en neuroplasticidad hablan de un mínimo de 90 días de no contacto para que empiecen a formarse nuevas vías neurales con la suficiente estabilidad como para sostener una perspectiva diferente. 90 días es el mínimo, no la meta. El segundo paso es nombrar lo que ocurrió con precisión. No con el lenguaje vago de que la relación fue mala o que esa persona era tóxica. Con el lenguaje específico de lo que pasó. Hubo love bombing. Hubo devaluación. Hubo gaslighting. Hubo un ciclo que tenía una lógica interna que no tenía nada que ver con lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Nombrar lo que ocurrió sirve para dos cosas. La primera es devolverte la percepción de la realidad que el gaslighting erosionó. Cuando puedes nombrar una táctica por su nombre técnico, esa táctica pierde parte de su poder sobre ti. Deja de ser una sensación confusa y se convierte en un mecanismo comprensible. La segunda es separar lo que pasó de quién eres. Porque mientras no nombres el patrón, la narrativa que queda es la que el narcisista instaló. Que el problema eras tú. Nombrar el patrón no exonera de responsabilidad propia en ninguna relación. Pero sí pone la responsabilidad del daño donde corresponde. Este es uno de los pasos más lentos y más fundamentales. El gaslighting sistemático dejó una herida específica. La desconfianza en el propio juicio. Aprendiste a invalidar tus percepciones antes de que nadie lo hiciera. A preguntarte si estabas exagerando antes de expresar lo que sentías. Recuperar la confianza en la propia percepción no ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas victorias cotidianas de decirte a ti mismo lo que ves, lo que sientes y lo que necesitas sin inmediatamente cuestionarlo. De volver a confiar en que tus emociones son información válida. De recordar que antes de esta relación tenías un criterio que funcionaba. Y que ese criterio sigue siendo tuyo. Este paso se omite con frecuencia en los enfoques puramente cognitivos de la recuperación. Y es uno de los más importantes. El trauma relacional no vive solo en los pensamientos. Vive en el cuerpo. En la tensión crónica que se instaló durante meses de hipervigilancia. En el sistema nervioso que aprendió a estar siempre en alerta. La investigación de Bessel van der Kolk, recogida en su obra El cuerpo, lleva la cuenta, documenta de forma exhaustiva que el trauma se almacena en el cuerpo y que la recuperación completa requiere trabajar con el cuerpo además de con la mente. Movimiento, respiración consciente. Prácticas de regulación del sistema nervioso, no como complemento opcional a terapia, como parte fundamental del proceso de recuperación. Este es el paso que más resistencia genera, y también el que más protege de repetir el ciclo. ¿Por qué fuiste vulnerable a este patrón específico no como culpa? No como señal de que algo está roto en ti, sino como información. La investigación de relaciones narcisistas identifica consistentemente ciertos rasgos que hacen a una persona más susceptible al ciclo. Empatía alta. La capacidad de sentir lo que otros sienten, que es una fortaleza en casi todos los contextos, se convierte en vulnerabilidad específica frente al narcisismo, porque hace casi imposible ignorar el sufrimiento presentado real o fabricado. Historia de amor condicional. Haber crecido en un entorno donde el afecto dependía del rendimiento, del comportamiento o del cumplimiento de expectativas.
hace que el modelo de amor intermitente del ciclo narcisista se sienta familiar en lugar de alarmante. Baja autoestima situacional. No necesariamente crónica. Puede ser un momento de vulnerabilidad, una transición, una pérdida, un periodo de incertidumbre. El narcisista no crea estas vulnerabilidades. Las encuentra y las usa. Entender las propias es la diferencia entre salir de una relación narcisista y salir de una relación narcisista para entrar en otra. El último paso, y el más largo, es reconstruir la imagen de uno mismo que la relación fue erosionando. No recuperar la persona que eras antes exactamente, sino construir una versión que incorpore lo aprendido, que tenga los límites que antes no existían, que reconozca las señales que antes no reconocía, que sepa lo que vale sin necesitar que nadie se lo confirme. Este proceso no tiene un final claro. No hay un día en que te despiertas y estás completamente recuperado. Hay días que son mejores que otros, periodos de avance y periodos en que algo reactiva el dolor de formas que no esperabas. Pero hay algo que la mayoría de supervivientes de relaciones narcisistas describen cuando miran atrás desde la distancia. Que se conocen mejor de lo que se conocían antes, que saben lo que no van a tolerar de una forma que antes no sabían, que la experiencia, aunque no elegiría repetirla, les dio un tipo de claridad sobre sí mismos que no habían tenido antes. Eso no justifica el daño, pero sí significa que el daño no tiene por qué ser lo último que quede. Laura tardó 2 años. No 2 años de sufrimiento constante. No 2 años pensando en Marcos cada día. 2 años de un proceso que tuvo meses de confusión, meses de rabia, meses de preguntas sin respuesta y meses de silencio tranquilo en los que fue encontrando, poco a poco, su versión de los hechos. No la que él construyó, no la que ella misma construyó para no ver lo que había. La versión clara, sin culpa distorsionada ni idealización, que dice simplemente lo que pasó. Conocí a alguien que sabía exactamente qué necesitaba escuchar, que me dio lo que necesitaba hasta que tuvo lo que quería, y que cuando ya no le servía, se fue. El lugar equivocado era preguntarse qué había hecho mal. El lugar correcto era entender que el ciclo habría ocurrido con cualquiera, y que lo que necesitaba cambiar no era quién era, sino qué señales iba a ignorar la próxima vez. Laura no salió de eso siendo la misma persona. Nadie sale siendo la misma persona. Pero sí salió siendo una persona que se conocía mejor, que confiaba más en lo que sentía, que sabía distinguir la intensidad del amor genuino de la intensidad del anzuelo, y que entendía, de una forma que no se puede aprender en un libro, que la relación más importante que puedes tener es la que tienes contigo mismo, porque es la única que ningún narcisista puede descartarte. Hemos recorrido el ciclo completo, desde el primer mensaje calculado hasta el duelo de algo que nunca fue lo que parecía. Desde la seducción que se siente como la respuesta a todo hasta el descarte que deja preguntas sin forma. Desde el overing que aprovecha exactamente el momento de mayor vulnerabilidad hasta la recuperación lenta, no lineal, posible. Antes de terminar, hay 3 cosas que necesitan decirse. 3 cosas que la mayoría de contenido sobre narcisismo no dice, o no dice bien. Hay una estadística que aparece con consistencia en la investigación sobre relaciones narcisistas. Las personas que han estado en una relación con un narcisista tienen una probabilidad significativamente mayor de estar en otra relación con características similares en los años siguientes. Cuando se dice esto sin contexto suena a condena. No lo es. Es información. El patrón se repite no porque haya algo fundamentalmente roto en quien lo vive, sino porque la relación narcisista activa y refuerza exactamente los patrones que la hicieron posible. Si antes de conocer al narcisista tenías una tendencia a priorizar las necesidades de los demás sobre las tuyas, la relación habrá reforzado esa tendencia hasta convertirla en un reflejo automático. Si antes tenías dificultad para identificar tus propios límites, la devaluación sistemática habrá erosionado aún más esa capacidad. Si antes buscabas validación externa para sostener tu autoestima, el ciclo de recompensa intermitente habrá profundizado esa dependencia. Y cuando salgas de la relación con esos patrones reforzados, sin trabajo específico sobre ellos, serás más visible para el mismo tipo de persona.
No porque los atraigas de forma mística, sino porque las personas con esos patrones responden de la forma que el narcisista necesita que respondan. La forma de romper el ciclo no es desconfiar de todo el mundo. No es blindarse emocionalmente, no es nunca volver a abrirse. Es entender con precisión qué patrones propios hicieron posible el ciclo y trabajar en ellos de forma concreta. Eso es lo que convierte una experiencia devastadora en algo que no se repite. Hay algo sobre el narcisista que casi ningún contenido de este nicho dice y que sin embargo es verdad. El narcisista también sufre, no de la misma forma, no con la misma conciencia. Pero el trastorno de personalidad narcisista no es una elección. Es una estructura psíquica que generalmente se formó en respuesta a una herida muy temprana, un entorno en el que el amor fue tan condicional, tan inconsistente o tan ausente que el niño aprendió que mostrar necesidad era peligroso, que el único camino seguro era construir una imagen impenetrable y nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente para ver lo que había detrás. Esto no es una disculpa. No cambia el daño que hace, no justifica ninguna de las tácticas que hemos descrito, pero sí cambia algo en la comprensión. Porque cuando entiendes que el narcisista no es un monstruo que eligió ser lo que es, sino una persona que construyó un mecanismo de supervivencia que resultó ser destructivo para todos los que le rodean, incluyéndose a sí mismo, la rabia puede transformarse en algo más útil. En comprensión que libera en lugar de encadenar. La tercera cosa que no se dice suficientemente. Si estás viendo este vídeo y reconoces lo que hemos descrito, si alguna parte de lo que has escuchado tiene el peso específico de algo que has vivido, y no solo de algo que has leído, esto es para ti. No eres débil por haber caído en el ciclo, no eres estúpido por haber vuelto. No eres menos por haber tardado en ver lo que estaba pasando. El ciclo está diseñado para que personas con capacidades extraordinarias de empatía, de compromiso y de amor no lo vean hasta que ya llevan tiempo dentro de él. Las personas que caen en este ciclo no son las más frágiles, son frecuentemente las más capaces de amar, las más dispuestas a esforzarse, las que creen que con suficiente paciencia y suficiente amor cualquier persona puede cambiar. Esa creencia no es un defecto. Es una de las cosas más humanas que existen. Solo que en el contexto del narcisismo, esa humanidad fue usada como materia prima. Y si en este momento estás en una relación que reconoces en lo que has escuchado hoy, o si estás en el proceso de salir de una, o si llevas tiempo fuera y todavía hay días en que no entiendes cómo sigues pensando en ello, lo que sientes tiene sentido. No porque la relación lo mereciera, sino porque tu sistema nervioso fue entrenado para responder exactamente así. Y los sistemas nerviosos se pueden reentrenar. Con tiempo, con proceso, con apoyo. El narcisismo no es un tema de redes sociales. No es un insulto que se usa para describir a personas difíciles. Es un patrón psicológico real, documentado, que afecta a millones de relaciones en todo el mundo. Y la mayoría de las personas que lo vivieron tardaron años en tener palabras para lo que experimentaron. Si este video te dio palabras, úsalas. Para entenderte, para hablar con alguien, para buscar ayuda si la necesitas. Porque lo que describes cuando describes una relación con un narcisista no es una historia de amor que salió mal. Es la historia de cómo alguien usó tu capacidad de amar como instrumento. Y reconocer eso no destruye tu capacidad de volver a amar. La protege. Cuídate. Y si este vídeo te dio algo que necesitabas, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. A veces la mejor forma de procesar lo que has vivido es asegurarte de que la persona correcta lo escuche.